Dice Mateo 22:29, yo creo que el pastor me acompañe porque también sabe bastante de historia judía. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios nos deja la palabra, el libro, el manual de Dios para la dirección de nuestra vida, para la luz que necesitamos en nuestros pensamientos, para la sanidad física y sobre todas las cosas que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios se desata un poder, que es el poder de Dios. Por eso ha sido tan batallada y tan abayazada la escritura en toda la historia de la humanidad. Erráis porque desconocéis. Ignoráis, dice. O ignoráis las escrituras. Por ejemplo, si alguien los pone un vaso y dice cianuro el vaso. No lo dijiste vos, ¿no? A ese no lo dijiste vos, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo. Si nosotros ponemos un vaso y ponemos cianuro ahí, ponemos un cartel que diga cianuro, pero nosotros desconocemos lo que es el cianuro, ¿lo tomamos o no? Sí, alguien va a tomarlo, seguramente. O sea, quiere decir que la ignorancia es la que produce nuestra muerte y la ignorancia es la que produce nuestra decadencia social, espiritual, familiar. La ignorancia en las escrituras. ¿Y a qué voy, pastor? Porque, por ejemplo, la Biblia me enseña a través de la historia del Antiguo Testamento que Dios escoge un pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, para que sea de bendición a todas las naciones. A todas las naciones. Y le da una ley en el desierto. Lo saca de Egipto, de la esclavitud, y le da una ley. Pero mire lo que dice Oseas, el profeta Oseas, dice 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, pero ahí hay un problema grave. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Qué tremendo. Y cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, vemos lo que ha sufrido el pueblo de Israel, pastor. Lo que ha sufrido los miles y millones de judíos que han muerto. Vienen sufriendo de muchísimos años. Muchísimos años la historia del pueblo de Israel viene sufriendo desde el momento que entró a la tierra de Canaán y se olvidaron de sus estatutos y de sus principios, cuando adoraron imágenes por los filisteos, por tanta gente, la destrucción y la muerte. Después llegaron a formar una nación, vinieron los babilónicos, vinieron los persas, después los romanos. Tantos años cautivos, destruyendo generación y generación, porque no reconocían a Dios, porque desobedecían a Dios. Tanto han sufrido, si usted se pone a ver en la historia. Anoche estaba escuchando un relato de un predicador que hablaba de la historia del pueblo y me dejó perplejo. Digo yo, la destrucción viene porque ignoramos las escrituras. Claro. Ignoramos el poder de Dios, el poder de cambiar, el poder de ser restaurado, el poder de ser curado, sanado. Y vemos nuestra sociedad en las cárceles, lo que comenzamos hablando, de que están siendo destruidos nuestros jóvenes porque la iglesia no hace nada. La iglesia se ha llenado de tradición. Dice Mateo 7:9, fíjese lo que dice 7:9. Le decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios, dice, para guardar vuestra tradición. O sea, se apoyaban más en la costumbre y lo que daba resultado que en la palabra de Dios. Amén. Y vemos el pueblo judío, vemos lo último que sucedió. Hitler, pastor, ¿cuántos millones de judíos mató? ¿Cuántos? Y los que vienen, pastor. Viene la guerra contra Israel en la gran tribulación, en la mitad de la gran tribulación. Dice que la sangre llegará hasta el cordel de los caballos. En Armagedón
lo que le queda sufrir al pueblo de Israel por no reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, por no escuchar la palabra. Ellos se han empecinado en guardar la tradición. Jesús se lo dijo y le decía también: bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, costumbres, preceptos, estatutos humanos. Hoy hemos dejado a un lado la palabra, hoy hemos dejado a un lado y buscamos lo que resulta bien para la iglesia y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Dice, y vemos lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Siendo que Israel, Dios lo lleva al desierto y podemos decir que en el desierto ellos experimentaron la gracia de Dios, ¿o no? No trabajaban, eran alimentados por Dios, calefaccionados por Dios, la ropa le crecía con ellos. Donde llevaban el arca ante los enemigos eran vencedores. Experimentaron 40 años de la gracia de Dios y su corazón no cambió. No cambió. Hoy estamos experimentando la gracia de Dios. Israel fue un pueblo elegido por Dios para llevar la bendición a toda la humanidad. Y lo que causó fue división. Hoy la iglesia es el Israel espiritual para que llevemos el mensaje de Cristo, para que llevemos la enseñanza, para que llevemos esa gracia, ese perdón de Dios, ese amor de Dios sobre todas las naciones. Y sin querer cuestionamos y hablamos del pueblo de Israel de dura cerviz, pero hoy la iglesia también está pasando la misma situación. ¿Hasta cuándo van a sufrir nuestros jóvenes? ¿Hasta cuándo van a sufrir los hogares? ¿Hasta cuándo se van a llenar las cárceles, los hospitales, los geriátricos? ¿Hasta cuándo se van a llenar los hospitales mentales, pastor? ¿Hasta cuándo va a estar la droga en las calles? Hoy también estamos invalidando la palabra y el poder de Dios. Los esforzamos, y si yo le pregunto a un adorador un texto bíblico, no me va a saber repetir, no lo tiene de memoria, pero sí tiene en su mente 10 o 20 alabanzas a Dios. Fíjese, no digo que está mal adorar y alabar a Dios, no, pero esa alabanza está basada en la palabra, está basada en una relación con Dios a través del conocimiento de su palabra. ¿Por qué no le prestamos más atención a guardar textos bíblicos, mensajes de Dios en nuestra mente? Y también podemos adorarlo, porque la adoración no es palabra. Hay una gran diferencia, pastor, que tenemos que notar en este tiempo. Los jóvenes se preparan para cantar, para alabar a Dios, se hace un show tremendo, gloria a Dios, para llevar un recital. Está bien, necesitamos llevar, pero necesitamos llevar el mensaje. El mensaje que golpee en sus mentes y en sus corazones, y no el ritmo de una canción, no el tarareo de una letra. Quizás muchos van a decir que soy tradicionalista, me van a tildar, pero dice la Biblia que erráis porque ignoráis las escrituras. Nuestros jóvenes están errando. ¿Cuántos jóvenes que están en el altar hoy día y mañana se bajan? Les atrae más el mundo porque no hay palabra, pastor. No hay palabra en sus corazones donde ellos puedan tararear todo el día. Dice que la palabra de Dios es la lumbrera de nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino guardando la palabra. Entonces, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver al primer amor. No vamos a poder cambiar la sociedad por más que vengan los cantantes más famosos cristianos aquí a Mendoza. Las cárceles van a seguir recibiendo presos, la droga se va a seguir vendiendo, la pornografía va a seguir corriendo. Gloria a Dios, lo que necesitamos, esos conciertos, esos grandes eventos, es proclamar la palabra de Dios. Es poder llevar adelante el mensaje de la verdad, no un mensaje religioso, porque está el otro extremo. Dice la Biblia que les decía a Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios
porque guardáis vuestras tradiciones. Los dos extremos son malos. Los dos extremos invalidan el poder de Dios. Ellos se afianzaron tanto en la ley que cuando vino Jesús lo tenían enfrente de ellos y no lo reconocieron como hijo de Dios. La tradición y las malas costumbres de los hombres creadas por hombres no dejan ver a Jesús. Y Jesús quiere mostrarse, pastor, en este tiempo. Amén. Y la iglesia es la que tiene que realmente mostrar a Jesús. Y lo que queda todavía para sufrir. Dice que es principio de dolores. De dolores. El mundo está siendo avasallado por el poder que los hombres quieren tener. El mundo está siendo golpeado. O no sé si usted está un poquito actualizado, pero hay guerra, hay hambre, hay peste. Tremendo. Enfermedades. Y lo que viene, mi amigo, mi hermano, y eso se puede vencer con el poder de Dios. Y el poder de Dios está en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice también la Biblia, en 2 Corintios capítulo 3:15, Pablo hablando, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Lo que está sufriendo, lo que ha sufrido y lo que viene por sufrir, pero ellos no quieren reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Ahora, muchos de nosotros en la iglesia hemos reconocido a Jesús como Hijo de Dios, pero no nos instruimos en su palabra, no nos instruimos en su ley divina, no conocemos el poder que tiene la palabra de Dios. En los dos lugares donde has leído el mensaje, en Oseas 4:6 y acá en 2 Corintios 3:14, todo el tiempo le está hablando a los pastores. Dice el 14, ¿cómo dice? El 15. El 14. No, el 14 no lo tengo. ¿No lo tenés ahí? No. Ahí te lo busco para que veas cómo arranca. Y la importancia de conocer ese texto bíblico. Es 2 Corintios. Capítulo 3, versículo 14. Lo dijiste recién. Muy importante entender que le está hablando a los siervos de Dios, como le estaba hablando en Oseas 4:6, le estaba diciendo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero ¿cierto? el entendimiento de ellos se embotó. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Sí, del sacerdocio. Bien, y en este libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces le está hablando hoy más a los sacerdotes. No vamos a decir sacerdote porque ya no hay sacerdotes sobre la tierra, lo que hay son ministros. Hoy día realmente la palabra sacerdote, el único sacerdote que quedó es nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote. Exactamente, es el sumo sacerdote y nosotros somos solamente ministros de un nuevo pacto. Siervos. Entonces vemos ahí en lo que hablábamos recién, en 2 Corintios, y vemos que le habla, ya arrancaste toda la mañana, la palabra está dirigida, fíjate que no está dirigida al pueblo, Dios te está usando porque está hablando a ministros. Verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Está hablando a ministros de un nuevo pacto. Los del viejo pacto, los ministros del viejo pacto, se manejan con la ley. Mezclan un poquito. Y todo. Mezclan todo, porque bueno, no los han conveniencia, tradición. No los han edificado correctamente. Y es de lo que vamos a hablar esta noche. Pero mira cómo sale
la palabra del Señor hoy a la luz. Y el verso 17, fíjese, pastor. No, dice, 17 es tremendo también. porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. O sea, no está hablando de la libertad del pecado, sino la libertad del velo, del error, del hombre. ¿Mm? Entonces nos encontramos con que hoy día es un mensaje más de ministros para que aprendan las escrituras y busquen de sacar el velo que muchos ministros están teniendo y no pueden guiar un Es que pueblo. hay mucho, pastor, yo creo que como cuando Jesús llega, ¿no?, y se enfrenta a la sociedad, a la política religiosa de ese tiempo, y comienza con los milagros, y los sacerdotes dicen que tenían miedo, tenían miedo de perder la popularidad, perder el cash, tenían miedo de perder la plata que le daba la popularidad, los diezmos, la ofrenda, las primicias. Tenían miedo de perder el poder, porque la plata es poder en el mundo. La plata es poder. Sí. Entonces, yo creo que hoy en día muchos de los ministros tienen miedo de decir lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro, porque tienen miedo de perder el poder, la popularidad, cash, el dinero. Tienen miedo Sí. que esto no resulte, porque lo que están haciendo están resultando. Se llenan las arcas, la gente viene, pero muchos son llamados, pocos son los escogidos. Por eso dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando habla de tradición, habla de muchas cosas, muchas costumbres que tienen y que realmente no pueden ver a Jesús. Lo que están viviendo es una tradición, porque vemos que usted dirá, pero esto está resultando, estoy trayendo adeptos a la iglesia, estoy trayendo personas, se está predicando, sí, ok, pero no garantiza la salvación de las almas. Sí. Invalidando en el 13 del versículo de San Marco, perdón, en el capítulo 7 de San Marco, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, Sí. Wow, Por eso está hoy es un día especial para ministros, Uh-huh. Para ministros. Cuidado, no es para el pueblo. Lo que estamos hablando hoy, Dios nos revela que es para ministros, porque arrancaste aquí en este tema. Pero ni que sea muy... Porque fíjese que hay un problema, pastor, porque si guardamos la tradición, guardamos la ley. Y la ley dice la Biblia que la ley es buena, la ley no es mala. Pero usamos la ley a nuestra conveniencia. Lo que podemos cumplir, lo Claro. aceptamos. Y lo que no podemos cumplir, lo llamamos gracia. Pero, No, pero que Dios me perdone porque es gracia. claro, pero la ley, si queremos cumplir la ley y llevar a un pueblo a la ley, tenemos un grave problema, que si queremos predicar la ley la tenemos que cumplir. De ahí viene el grave problema. Nadie pudo cumplir la ley. Claro. Jesús nada más. Entonces estamos predestinados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según la decisión que nosotros tomemos. Si queremos cumplir la ley, tenemos que cumplir los castigos de la ley por no haber estado bien ordenados en la ley, porque tiene la bendición, la ley tiene la bendición y la maldición. La maldición. Entonces debemos aprender a predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, Wow. hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. La ley de Jehová. Más allá de que el hombre no podía cumplir la ley, Dios la tiene que establecer a causa del pecado, ¿no es cierto? Porque sin el conocimiento de la ley, dice la Biblia, si no conocemos la ley, no podemos saber la clase de pecado que es. Entonces la ley es santa, porque la ha dado Dios,
Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Miraba mucho a los pueblos extranjeros, miraba mucho a los que les rodeaba, y como no había una actividad, fíjese pastor, no había una actividad física, era llegar y escuchar la palabra de Dios, llevar el animal que lo sacrificara y listo. Esperaba la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas, la fiesta del Pentecostés, cuántas cosas esperaban. Tenían su fiesta, porque Dios quería ver un pueblo alegre. El deseo de Dios es que tenga un pueblo alegre. Pero todas estas fiestas no calmaban el deseo del corazón de ese pueblo, no guardaban su palabra. Entonces venía uno con, por ejemplo, en el becerro de oro. Ellos hicieron un becerro con lo que ellos tenían y despreciaron lo que Dios tenía. Lo formaron con sus manos porque ellos querían la gloria de lo que habían hecho. Y se largaron en lascivia, lujuria y cuántas cosas hicieron, y Dios se enojó. Hoy día está pasando lo mismo. Estamos usando las mismas cosas que usaba el pueblo de Israel. El hombre quiere hacer una mega iglesia con sus propias manos. Hoy quiere hacer sus propios rituales, porque el estudio bíblico es aburrido, pastor, ¿no es cierto? Porque, vamos a lo que es, mucha gente dice que es aburrido. Si vamos a un evento, van a entrar miles y miles de jóvenes, y usted pone la puerta ahí al lado de estudio bíblico y le aseguro que hay 5. El Ray dice, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. El pueblo judío sufrió, está sufriendo, y lo que viene por sufrir es por no guardar la palabra de Dios. Y hoy nosotros, la iglesia, está pasando lo mismo. Tenemos que darnos cuenta que es un tiempo de gracia, y no solamente porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, sino porque el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en Jesús, es el que está hoy en la iglesia. Y quiere darte vida, la verdadera vida. Quiere que experimentes el gozo que da sentir la presencia de Dios. Así que bueno, es un tiempo donde tenemos que retomar las sendas antiguas. ¿Y qué hablo con retomar las sendas antiguas? No digo de las faldas largas, del machismo. No. Estoy hablando de buscar la palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Ya fue cumplida por Jesucristo. El hombre no la puede cumplir. Y Jesús nos dejó su gracia para que entendamos que solamente en Él es lo que podemos hacer. Y usted me dirá, ¿cómo hago para comenzar de nuevo? Es bueno que usted pueda saber y decirle a Dios que usted no es nada, que usted no tiene nada y que no puede hacer nada. Ese es el comienzo de un nuevo nacimiento. Decir que Jesús es todo, que con Jesús todo lo puedo. Con Jesús soy alguien porque Él murió por mí. Así que levántese, busque su Biblia, sáquele el polvo, la tierra, busque estudio. Hoy con internet tenemos muchísima enseñanza, hombres de Dios hablando la verdad. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Amén.